Bueno, el propósito del autor con esta obra es que el lector pueda replantearse la propia vida y la existencia acerca de las preguntas surgidas, luego pues como de realizar la lectura. También es que posiblemente los diversos públicos lectores existentes vean reflejadas las distintas problemáticas que se presentan en la obra, como la soledad, la esperanza, la humillación, la opresión de la servidumbre y así como también el suicidio o el enfrentamiento entre los semejantes. Algunas de las interpretaciones que se pueden dar acerca de las conexiones plasmadas en el texto es que se sitúa dentro del marco del fin de algunas de las guerras, de las grandes guerras surgidas y de las convulsiones en la humanidad por cuestiones económicas o geopolíticas. En el texto es posible interpretar que Beckett se refiere a Godot como la esperanza que vive en la humanidad cuando se atraviesa por dificultades o épocas como de crisis. También el existencialismo o el desamparo de la propia existencia o la simple dejación del vivir. En el retrato del autor conocemos que Samuel Beckett nació en Dublín, capital de Irlanda. Estudió lenguas románticas, fue novelista, dramaturgo y crítico del arte. En el 69 ganó un premio Nobel de literatura, dándole pues esto como gran imagen dentro de las letras universales. También la prosa surgida pues como dentro del texto de Esperando a Godot deduce como la complejidad en el sentido de las palabras plasmadas y en el ritmo de la lectura. Su lenguaje es simple, sin embargo es posible como interpretar que la obra va dirigida como a un público con un gran grado como de culturización un poco más elevado para poder comprender. En la obra se identifica un lenguaje popular, usado comúnmente como por la clase social del proletariado, ya que se usan palabras algo grotescas, muy directas y poco refinadas mediante la interacción entre los personajes. Bueno, se puede deducir que el autor puede ser alguien que padece de crisis existenciales en varios aspectos como pueden ser lo religioso, lo social, en la relación con el poder y que para resolverlo puede hacerlo de una manera reflexiva o incluso que puede pensar en terminar con su vida, ya que sería una solución también como a sus problemas. Se puede deducir que es una persona impredecible, ya que no se esperaría algo en concreto acerca de sus acciones, teniendo en cuenta que es una persona que vivió en una época en la que surgieron grandes tragedias como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la recesión y el proceso de la industrialización. Entonces se infiere que son aspectos que influenciaron de manera como para abordar su vida y sus obras. Identificamos que en la obra el autor no utiliza eufemismos ya que las palabras abordadas son demasiado directas y para el gusto de algunos casi que vulgar. Es un lenguaje cortante con respuestas precisas en muchas ocasiones, con ausencia de sentimentalismo. También se identifica la sátira como por ejemplo cuando hablan de los ladrones que el Salvador solo salvó a uno, entonces si él era un salvador, ¿por qué no lo salvó a ambos? Por lo tanto se asume que la humanidad es estúpida. Por último, tenemos algunas de las lagunas encontradas en el texto, es que la argumentación dramática en muchas ocasiones se pierde, donde a veces hay monólogos o palabras sin sentido y con falta de coherencia que no van como acorde a los diálogos que se están presentando, pasando de una forma repentina de lo trágico a lo cómico. Esperando a Godot es una obra perteneciente al género del teatro de lo absurdo o tragicomedia. La discusión en torno a esta obra se ha reflejado en los últimos años por varios autores como Rubin Osmis y Belisario, quien tenían un énfasis que se concentraba en mostrar cómo la obra desencumbre los límites de la modernidad. En ella podemos encontrar una cantidad de voces incorporadas que se identifican en el discurso de cada uno de sus actores, como por ejemplo el diálogo entre Vladimir y Estragón, en el cual se repite por lo menos 3 veces una frase que dice no hay nada que hacer. En Estragón y Vladimir podemos evidenciar una relación de complemento y educación que se vive en esta época histórica de los años 1952. Podemos decir también que Esperando a Godot es una obra que apela a los sentimientos y emociones, ya que nos enseña que la espera puede ayudarnos a fortalecer la fe y la esperanza pese a las dificultades que cada uno tengamos. Predecir las interpretaciones. Técnica 16. La obra se divide en dos actos.
y en ambos aparecen dos vagabundos llamados Vladimir y Estrago, que esperan en vano un personaje que nunca llega a saber quién es Godot o qué tipo de asunto han de tratar con él. Técnica 17. Pensamiento que asegura su propia existencia, basándose en la duda y mostrando que el ser humano parece haber sido arrojado en la vida sin ningún sentido y completamente abandonado, en un mundo carente de lógica y donde hay amenaza constante de muerte. Técnica 18. Un público mayor de edad que ya puede comprender el sentido de la vida y las consecuencias que se generan, en un mundo solo donde no son capaces de entender la realidad ni mucho menos de enfrentarla. Técnica 19. Estoy de acuerdo con la obra porque habla de una realidad la cual todos los seres humanos hacemos parte de un existencialismo, que respecto al conocimiento es más importante la vivencia subjetiva que la objetividad. Técnica 20. Se analiza una obra desconcertante, pero desconcertante no es que Godot nunca llegue, sino que pareciese que nada ocurriese en un constante ciclo de repeticiones y repeticiones, en las que cotidianidad de los personajes van relevando su sinsentido. Técnica 21. Una inseguridad y a la misma vez una esperanza de conocer un personaje que nunca estarán seguros de conocer, un Godot. Técnica 22. Es un texto muy importante porque pone al lector a contextualizarse en un mundo desigual y escaso de oportunidades, pero a su vez es un poco difícil de comprender.